Vamos a hablar con la defensora pública de la provincia de Santa Fe, la doctora Jacqueline Valencione, que está en línea. Doctora, bienvenida, dale, toma aire. Julián, Juanchi y José Graves, la saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes y a los oyentes. Doctora, la primer consulta, ¿la sorprendió la cantidad de personas privadas de libertad? 9.350, así cerró el 2022. Esto se cuenta, hay que aclarar que se cuenta el servicio penitenciario y también distintas dependencias como comisarías. Comisarías. Sí, no me sorprendió para nada porque la verdad que hay una coincidencia total de datos entre lo que informa una agencia gubernamental, o decir, un informe que sale de adentro, desde la misma parte, a lo que nosotros venimos diciendo y, bueno, poniendo en conocimiento a lo largo de la gestión. Claro. Que además es un número que no es fijo, es dinámico, porque es día a día, se va modificando entre la gente que sale, la gente que entra a la prisión, y con una marcada tendencia ascendente. Sí, me pasaban algunos datos previo a hacer el contacto, doctora, cómo cerró justamente, cómo cerró el año 2022, solamente en unidades penitenciarias hay 8.524. 8.000, así es, sí. Mientras que la capacidad es 6.300 personas, ¿no? Ya partimos de eso, ¿no? Cárceles o distritos penitenciarios con mucha más gente de lo que la capacidad misma puede, ¿no? Por supuesto. Bueno, o sea, todo lo que dice el informe es lo mismo, salvo algunas pequeñas diferencias que nos vienen bien para en este cruzamiento de datos, como para ajustar alguna data que nosotros no tenemos o que se está informando de una forma que no es, pero es cosas mínimas, digamos, como mayor capacidad en algunas comisarías que nosotros no registramos que haya más capacidad. Pero lo que refleja el informe es lo que nosotros venimos señalando desde hace mucho tiempo. Yo tengo mucho eco, no sé si me voy moviendo en la casa a ver si... Nosotros, doctora, la escuchamos perfecta, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Excelente. Bueno. El tema de la sobrepoblación es un tema absolutamente preocupante porque la sobrepoblación va directamente en contra con los fines que tiene la pena, con los fines que se esperan teóricamente del encarcelamiento de las personas, que según la ley y según la Constitución Nacional y según lo que la sociedad necesita, es que esas personas salgan mejor de lo que entraron, que se resocialicen. Por ahí se habla de reinserción. Claro. Y yo siempre digo que muchas veces es la primera posibilidad de inserción que tienen o de socialización que tienen, porque muchas veces esos jóvenes que van presos, que del mismo informe se demuestra lo que nosotros venimos señalando, que la mayoría de los presos son muchachos muy jóvenes que entran por primera vez por delito de robo. Sí. O sea que son delitos menores. A ver, quiero hacer una aclaración para los oyentes. Yo no defiendo el delito, por supuesto, fui víctima de delitos, sé lo que se experimenta, la bronca, la impotencia, esa sensación de no poder estar en paz, y que por supuesto con esa gente algo hay que hacer. El tema es que lo que yo siempre planteo es que la misma respuesta para todos no es la solución, porque eso trae más problemas. ¿Qué problemas esto? Sobrepoblación, mezclan un mismo pabellón de personas que han cometido distintos tipos de delitos y que son merecedores de distintos tipos de penas mucho más largas por delitos mucho más graves, junto con muchachos que entran por primera vez y que en el medio de esa sobrepoblación que genera caos interno, porque ni el servicio penitenciario alcanza, ni alcanza la comida, ni alcanza es complejo controlar la visita, gestionar la visita, el contacto, el control de los celulares, el ingreso de elementos prohibidos, el consumo de drogas problemáticas e ilegales adentro de las cárceles. Todo eso es imposible controlarlo en esa situación. Lo único que hace es producir más caos y vincular a la gente entre sí. Al joven que entra por primera vez porque cometió un hecho ilícito penal,
en el mejor de los casos, porque salvemos que el 40% están en prisión preventiva. Es decir, claro, ese es otro dato, todavía doctora. no tienen condena. Claro, ese es otro Exacto. dato que me llama la atención, que 4 de cada 10 detenidos que están albergados, Sí, el 40%. el 40%, El 40%, sí. no tienen la condena. Sí. Y son Sí, jóvenes y hay- de entre 18 y 30 años. Y hay delitos puntuales, como los delitos contra la integridad sexual y los vinculados a violencia de género, que es más del 50% el que están en prisión preventiva. Lo cual Doctora, es todo un indicador. sí. En el 2008 había en la provincia de Santa Fe, es un dato súper llamativo, 2.500 presos. Ujú. 3.700, sí, números Sí, redondos. sí, Y hoy sí. decíamos 9.300 para hacer números redondos. Sí. El crecimiento es Sí. del 146%. La pregunta es, Así es. ¿hay más Superamos delitos? la media nacional. ¿Hay más delitos? ¿Se No, condena, en realidad, se no. condena más? ¿Se mete en prisión preventiva más personas por las dudas? ¿La justicia no, No, da no. abasto como para cumplir con con los juicios y los procesos? ¿Y las preventivas se extienden en el tiempo? Mira, en realidad es una multiplicidad de factores. Más delitos puede ser que haya, porque esto es algo que en nuestro propio termómetro ciudadano hace que nos demos cuenta que cada vez hay más hechos de inseguridad. No vayamos al extremo de las balaceras en Rosario y todo, sino que acá mismo en Santa Fe salí a tomar mate a la vereda y te roban. Bueno, ya sabemos lo que está pasando. Es decir, que ha habido un crecimiento quizás, por lo menos en lo que es el registro palpable de la ciudadanía en cuanto, sobre todo a ese tipo de delitos menores. Y digo menores no es restarle importancia. Para mí es muy importante dar una respuesta a los delitos, pero que sea restaurativa, que sea para mejorar, que sea que la respuesta que le doy después esa persona no vuelva a cometer delito, no que cometa el doble que antes. No sé si me explico. Sí. O sea, puede ser que haya más delitos, pero a su vez, en Santa Fe cambiamos el sistema penal, el sistema de justicia penal, de un sistema escrito, largo, en donde había más prisión preventiva que ahora, se cambió por un sistema oral, dinámico, menos formal, que además hace mucho uso del procedimiento abreviado, cuestión Claro. que para mí merece otra crítica, porque casi el 90%, a veces más del 90% de las condenas son con procedimiento abreviado, es decir, sin juicio, con un reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado, Clarísimo. un acuerdo entre las partes. Todos estos factores hacen que haya una respuesta penal rápida. Entonces, cuando se cambió el sistema, no se tuvo en cuenta estructuralmente que iba a pasar esto, que iba a haber un salto en la población penitenciaria, en la población de presos, para que la gente entienda. Y no se fue a la par, desde el Estado, por ejemplo, en la construcción de cárceles. Si Bueno, bien se construyó ahora se una estaba- más, la unidad, Sí, la unidad ahora número se 3 en avanza en Rosario, eso, doctora, ahora se está avanzando en eso. Bueno, Digo, pienso en la nueva alcaldía, en la sí, cárcel la nueva alcaldía, federal de- pero que es para 240 personas. Sí, La cárcel federal de federal Coronda. hace más de 10 años que está en construcción y está lejos todavía de inaugurarse. Y además, tengamos en cuenta que los presos federales son 500 en toda la provincia, creo que 560 en toda la provincia. Sí. O sea, no es el problema los federales. Sí, ellos suma 560 personas más, pero estamos contando una sobrepoblación de 4.000 y pico. O sea que la cárcel federal va a aliviar, lo mismo el Order, acá en Santa Fe, la unidad de Las Flores, alivió, pero para 240 personas, no Doctora, para toda ¿cuánto, la problemática. atento a la evolución de la cantidad de personas que ingresan detenidas, ¿en cuántos estima usted aproximadamente que podemos estar en los 10.000 personas privadas de la libertad, 10.000 personas presas? Y al ritmo que vamos, yo creo que el año que viene. El año que Este viene. año. Sí, o este año quizás, porque fíjate vos cuánto teníamos el año pasado ahora y es simple. Y la tendencia es como que no tiene marcha atrás. No hay un freno en la cantidad, al contrario, porque además la sociedad demanda este tipo de medidas. Y acá yo me permito hacer una reflexión, porque yo creo que la sociedad pide, y también desde los estratos gubernamentales, legislativos, políticos en general, se da una respuesta, que es lo mismo que está pasando en El Salvador, que es engañosa, porque a mayor punitismo, mayor punitividad, mayor encarcelamiento, no hay una ecuación directamente proporcional a menor inseguridad.
Y esto la gente que está escuchando se dará cuenta, o sea, vos decías, en el año 2008 había 3.000 presos, Sí. muy bien. Hoy hay casi 10.000, Sí. muy bien. ¿Disminuyó en un 70% los hechos de inseguridad o se multiplicaron? Hay mucha más inseguridad hoy que en el año 2008. Y sin embargo tenemos 7.000 presos más que en el año 2008. 6.000 y pico presos más. Ahí vos ya tenés un dato objetivo, irreprochable, que te demuestra que a mayor cantidad de presos no implica que haya menor inseguridad. Porque si vos con esos presos no trabajas, Es cierto que el delito no también, los controlás doctora. adentro. Sí. Sí. Es cierto, doctora, alguien le puede decir que el delito va mutando. Y se ha vuelto mucho más violento. Y se ha vuelto Mucho más más violento Más porque violento. podemos por atar, supuesto, podemos porque- agarrarnos de las cifras, por ejemplo, del departamento de la capital en la tasa de homicidio, Sí. donde, Ujú. Sí, según sí, los sí. números, es la más baja en 20 años. Ahora, Así en es. el 2008, pues también alguien puede decir, bueno, quizás no se denunciaba tanto violencia de género como ocurre hoy. Y ocurría antes, pero hoy quizás se denuncie más y haya, la verdad que son casos de violencia familiar, intrafamiliar. Exacto, que por ahí no necesitan una respuesta de cárcel, necesitan una respuesta de un abordaje interdisciplinario, a ver cómo trabajamos esa violencia, un taller para los varones, otro Sí, el tipo de tema- medidas que no sean meter preso. Y sí, el No tema es estoy que... hablando de un femicidio, estamos Claro. hablando de otro tipo de Claro. cuestiones que tienen que ver con espirales de violencia intrafamiliares que están mal, nadie dice que estén bien. Claro. Pero es como si vos sos médico y a todos los enfermos que vienen le das la misma medicina. A unos les va a servir y a otros no les va a servir y a otros los va a empeorar. Y eso es lo que está pasando. Si yo a todas las personas que cometen delitos o que se sospecha que han cometido un delito, les doy la misma respuesta, que es encarcelarlos en los mismos lugares, sin ningún tipo de discriminación, salvo federales y provinciales, pero después vos recorres pabellones de 80, 100 muchachos, y hay por homicidio, hay por participación en bandas narcos, hay el que entró por primera vez y que entra ahí como antes entraba a la colimba, entran a la cárcel y aprenden un montón de cosas que no tienen que tener contacto. El Estado tiene que apostar a cortar ese tipo de contacto, no fomentarlo, no desarrollarlo. Y adentro de las cárceles pasa eso. Entonces, Bueno, lo es que yo de digo hecho, no lo digo doctora, yo. Sí. de hecho, doctora, estamos viendo de alguna manera a gran escala ese fenómeno en el sur de la provincia, en la ciudad de Rosario, Ujú. cuando Sí. hace una década atrás, 15 años atrás, el logro era y el hecho que ponía a las gestiones de gobierno empoderadas era decir, bueno, desarticulamos las bandas. Eso era sacarlas de la vía pública. Ahora estamos viendo Exacto. que no quedan desarticuladas por no estar en la vía pública, sino al contrario, que redoblan su poder de fuerza, de concentración económica, también del entramado en las distintas acciones de la sociedad civil. Digo, se las detuvo, pero no se les quitó el poder. Eso me parece que estamos viendo hoy también. Es que es lo que estamos diciendo, que siempre aclaro lo mismo, no es un problema de este gobierno, esto es un problema de larga data y que tiene que ver con una determinada mirada sobre la problemática. Si vos te vas a España, a Europa, a los países más desarrollados, esta es una mirada ya superada. Y no es que ellos no tengan problemas, porque no tienen el problema social de la cantidad de pobreza que nosotros tenemos, pero tienen otros problemas que son muy serios o más graves todavía, como ser el terrorismo, la migración. Tienen migrantes de africanos, senegaleses, que yo de todos lados, y manejan eso. Y sin embargo, ellos han cambiado el enfoque. Yo me fui a conocer las cárceles españolas al norte de España y ahí pude ver cómo desde el Estado están cambiando la mirada. Entonces, para todos los delitos menores, es decir, que no son contra la vida ni contra la integridad física o sexual de las personas, ni que tienen que ver con narcotráfico ni ese tipo de cosas, la respuesta es de tipo restaurativo, es decir, una respuesta más socioeducativa en el encierro, por supuesto, porque están cumpliendo una pena por haber cometido un delito, una conducta criminal. Pero lo que se hace es trabajar con esa persona en el encierro.
Ahora, si vos tenés la cárcel depósito, como tenemos nosotros acá, que como toda Latinoamérica, y esta de El Salvador ya sería el modelo ejemplar de esto que estoy diciendo, en donde es imposible gestionar talleres laborales por la cantidad de gente que hay, talleres educativos imposible por la cantidad de gente que hay. ¿Cómo haces vos para inculcarle una disciplina, que se levanten temprano, que estén limpios, que a tal hora se estudia, que a tal hora se trabaja, que si querés aportar algo a tu familia tenés que cumplir con este horario de trabajo? Mientras está cumpliendo la pena con la pérdida de la libertad, que después de la vida es el bien más importante que tenemos las personas, ahí adentro tienen que hacer esas cosas, porque si uno tiene tipo de depósito, simplemente con una mirada que es custodia, únicamente controlar que no se escapen, pero están las 24 horas juntos de 80, 100 muchachos dentro de un pabellón donde todos vienen por un problema con la ley penal, es decir, ninguno está porque se portó bien ahí adentro, todos están mínimamente investigados por sospecharse y te mandan en prisión preventiva porque digamos, no cumplieron con la ley, algún elemento, y no cumpliste con la ley penal, porque si vos no cumplís con la ley civil o debes plata, lo que sea, bueno, no pasa nada, es otra cosa, perderás plata, pero cuando vos no cumplís con la ley penal es porque vos con tu conducta afectaste bienes jurídicos penalmente protegidos, son aquellos que hacen a la paz social, a que la gente pueda vivir en paz, que vos puedas desarrollar tus libertades como ciudadano. Entonces, bueno, esto, ¿tiene que haber cárcel? Sí, tiene que haber cárcel porque nosotros tenemos un sistema penal con un código penal que establece la pena de cárcel para los determinados delitos, los más importantes. Ahora, ¿todas las cárceles tienen que ser iguales? No. ¿Qué tiene que haber cárceles más severas en el sentido de control y demás para los delitos más importantes? Los delitos de menor lesividad hay que aprovechar, y sobre todo cuando son autores primarios y que el delito es chico, ¿cuánto va a estar preso? 2 años, 3 años, y va a salir, va a volver. Ahora, si aprovechó esos 2 años adentro para vincularse con los pesos pesados, porque además hay que tener en cuenta que el 95% de la gente que está presa, o más, pertenecen a los sectores sociales de menores recursos económicos de la población. Seguro, es así, seguro. Porque el sistema penal recae sobre esos sectores con toda su furia. Recae menos en los lugares en donde se comete delito de guante blanco, es decir, por ejemplo, lavado de activos y demás. Lavado de dinero, administración fraudulenta. Doctora, es otro tipo de... ha sido muy amable, me estoy quedando sin tiempo, no va a ser la última charla. Sí. Porque es un tema complejo. Es que es un debate muy grande, aparte con todo lo que generó lo de El Salvador y demás, que fue noticia a nivel mundial, se arma un debate muy grande y está la opinión de cada uno y todos son respetables, pero siempre sabiendo e interiorizándose de lo que está pasando acá. Lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y la realidad, porque no los delitos de El Salvador, digamos, tienen otro tipo de características y demás. De hecho, y hay como un estado de emergencia con el tema de los maras y demás, que acá en este momento no está eso. Pensemos que tenemos distintos tipos de delitos a 150 kilómetros de diferencia, porque absolutamente. Lo que pasa mayoritariamente en Rosario no tiene nada que ver con lo que pasa a los hechos de inseguridad en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, pensemos lo que puede pasar en otros países. Digo, por eso esos ejemplos, tomarlos así, tan a la ligera y sin conocer... Livianamente no se puede. Es muy difícil. No se puede. Todo esto lleva un trabajo muy a conciencia que tiene que partir desde el Estado, pero tiene que hacer fermentar, digamos, de alguna manera, o caer en la sociedad, porque tiene que haber un cambio de cabeza social también para poder entender esto. Sí, pero a también, la luz doctora... de las leyes y de las normas que nos... Sí, la sociedad y también la clase dirigente que toma las responsabilidades y que fueron elegidos para eso. Totalmente, porque hay totalmente. Permanentemente, por lo menos en la provincia de Santa Fe, un señalamiento de no fue culpa mía, fue culpa tuya, entre la clase política. Y nadie hacerse cargo. Y ahí incluso al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo y a los 3 poderes. Hasta acá llego yo, te toca a vos. La justicia te dice, nosotros solamente tenemos que condenar lo que nos llega, no podemos hacer más nada. Bueno, los legisladores te dicen, no podemos cambiar las leyes. El Ejecutivo te dice, estamos atados de mano. Bueno, es el sálvese quien puede y dice, yo tengo hasta acá.
Uno pide ayuda, el otro no se la da, no se la puede dar. Bueno. Sí, o se dan distintas respuestas que por ahí no conectan entre sí. Lo que da el legislativo, desde el caso Bloomberg en adelante, hay una respuesta de ampliar lo punitivo. Sí. Y sin embargo, a la par se ampliaron los hechos de inseguridad y la violencia y todo lo demás. No se le puso un freno con leyes más duras y con penas más duras. Y bueno, y repercutió negativamente en esta problemática carcelaria, que hoy por hoy, me hago eco de lo que dice el intendente Hapkin, por ejemplo, que pide a los gritos que bueno, que ahí adentro se están generando, armando actividad criminal y demás desde adentro de las cárceles. Y bueno, todo esto es consecuencia todo de lo mismo. Del que no puede y el que no puede hacer nada y el que deja hacer. De la complicidad, doctora, que evidentemente está, nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, pero que evidentemente está para dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Pero bueno, los periodos del Estado son muy cortos, son 4 años, esto que hay que entender que en un solo periodo esto no se va a arreglar, porque si no, al que le toca en el momento con una mirada instantánea, dice, y no, yo no voy a perder mis 4 años, por ejemplo, poniendo plata para esto. Pero hay que empezar, doctora, porque venimos escuchando reclamos de la justicia provincial y la justicia federal, por ejemplo, de falta de recursos humanos y económicos y de personal para hacer las investigaciones, llevar adelante los casos y demás, hace mucho. Entonces, en algún momento, digo, tiene que haber un pacto de la clase dirigente y avanzar en algún sentido, pero avanzar. Y también los ministerios fiscales, bueno, ahora ajuste y recambio de autoridades, pero que nosotros nos vamos ahora el mes que viene. Sí. También porque desde el Ministerio Público Fiscal, desde la política que fija el fiscal general, es donde se dice vamos a perseguir esto, esto y esto. Por supuesto, con los recursos que cuenta. Tal cual. Pero esto requiere un consenso multilateral del Ejecutivo, que es el que gobierna las cárceles y demás, y da los recursos, te da la plata para los recursos. Desde el judicial, en cuanto sobre todo desde los fiscales, a ver qué tipo de delitos se investigan y cómo. Los jueces también a ver qué penas ponen. Y la sociedad también, porque si la sociedad te demanda cárcel, es muy difícil después también para los jueces poner penas menores, tal cual, o tratar de dar una solución alternativa a los conflictos. Y acá tiene que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, o sea, toda esa fuerza estatal organizativa tiene que estar hoy por hoy focalizada ahí adentro, porque es la gente que atrapó el sistema porque vienen cometiendo delitos y vos ves que tienen un común denominador que es salir de los sectores excluidos. Entonces hay que trabajar en la formación de valores y en el acceso para que puedan pegar una curva y no volver a lo mismo o peor. Valancioni ha sido muy amable. La seguimos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por la paciencia y bueno, por el debate. Gracias. Hasta luego. Jacqueline Valancioni es la defensora provincial de la provincia de Santa Fe. Abrimos el juego para charlar sobre estos números que reflejan la realidad. De la provincia de Santa Fe, 9.350 presos, terminó el 2022.